Buenas noches, amigos ciudadanos. El día de hoy estamos en una edición más de su programa Candidatos Políticos, gracias a Politólogos Digitales de Candidatos Políticos. Bien, el día 19 de noviembre del presente año, la OMPE ha sacado un estudio acerca de las próximas elecciones congresales, en donde nos dice que el universo de composición electores es un total de 24.799.384 habitantes. Es decir, nuestros candidatos van a tener que convencer a un importante porcentaje de estos electores. De este total, sabemos de que son 130 autoridades que vamos a escoger. Lima Metropolitana, por la cifra repartidora, tiene la mayor cantidad de candidatos a escoger, que son 36, y la que menos candidatos escoge es Madre de Dios. En este contexto, tenemos el día de hoy a nuestro amigo Javier Montenegro. Él representa el partido político Perú Nación por el número 11 y viene a contarnos un poco acerca de sus propuestas para este próximo Congreso 2020. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, gracias a Dios, en perfectas condiciones y ya listos ya en esta campaña, preparándonos pues para continuar con esta reforma política y ser parte de ello. Javier, coméntanos qué te motiva a postularte como congresista. ¿Cuál es tu motivación? Bueno, la motivación es, una de las grandes motivaciones es ser parte de este cambio. Considero con mi carrera que puedo aportar mucho en esta nueva reforma política y he crecido de una manera de la cual no le tengo miedo a los que gritan, sino también tengo miedo de los que callan. Y muchas veces nosotros hemos sido de los que callamos, el pueblo, y creo yo que ahora es el momento de que el pueblo hable. Así es. En toda la trayectoria política que tienes, más o menos, ¿cuál ha sido tu experiencia en el ámbito social, en el ámbito político? Me comentabas que habías postulado como regidor y otras experiencias más. Cuéntales a los Claro ciudadanos. Sí. Bueno, desde el año 2010, como misionero cristiano, vengo haciendo diferentes actividades en diferentes partes altas de Lima Este, en este caso en San Juan de Lurigancho, sin ningún interés político, más que con solamente cumplir el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y hace como 2 años atrás comenzamos a crear el proyecto, la campaña de arquitectura e ingeniería de Lima Este, porque me di cuenta que hay muchas cosas por hacer. Hay muchas poblaciones inclusive que no tienen los servicios básicos por causa pues de diferentes factores que les frena en este crecimiento urbano que a la misma vez es desordenado. Esta campaña social ha beneficiado a muchas poblaciones porque hemos apoyado bastante con los planos. Para ello pues fui el fundador y a la misma vez comencé también a invitar a diferentes practicantes de los últimos siglos de las universidades en Lima Este y que hasta la fecha continuamos, ¿no? Esto en el tema político prácticamente fue como una invitación de diferentes partidos que al verme haciendo estas cosas, pues ellos pensaban que me estaba perfilando, pero en realidad me estaba enfocando netamente a apoyar a la población, ¿no? Considero pues que he nacido para algo, he sido llamado para servir y creo que se tiene que demostrar siempre con las obras, más no en el momento que estás haciendo campaña, ¿no? Javier es arquitecto de profesión y me comentaba un poco acerca de sus expectativas en el caso de Lima, ¿no? Desde el punto de vista como arquitecto. Coméntanos un poquito esto y cómo ha sido también el contacto que has tenido con estos jóvenes que también comparten la misma profesión que tú. ¿Cuál ha sido el intercambio que ha habido? Porque de repente también el voto de los jóvenes puede ser confiado en ti, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, he estado en diferentes países y he vivido 15 años en Estados Unidos y eso ha hecho también de que yo vea diferentes realidades. Entonces, el Perú ha crecido de una manera desorganizada. San Juan de Lurigancho, por ejemplo, en el lugar donde me vio nacer, no existe un ordenamiento, ¿no? Y ahora si nos enfocamos en Lima, podemos ver el caos vehicular que existe, las rampas que no están adecuadas, por ejemplo, a las personas con silla de ruedas, ¿no? Y todavía existen muchas cosas por hacer. Pero sí, este tema de la reforma nos ayuda a nosotros
a comenzar a iniciar ya una forma de revolución pacífica, en una manera de crecimiento en el tema urbano. Me he dado cuenta, por ejemplo, que el arquitecto todavía no es tan sonado acá. Muchas veces a mí me llaman ingeniero. Y me he dado cuenta de que la palabra ingeniero pues se ha popularizado. Y hay muchas cosas pues que tenemos que diferenciarlos. En otros países un arquitecto es un planificador en todos los aspectos, es el jefe de una obra, es el que inicia un proyecto. Y es momento ya de que el Perú necesite o use a los arquitectos para comenzar a hacer una planificación urbana. O sea, yo pienso que existe una línea, estamos en el centro de esa línea, y yo creo que nosotros podemos aportar bastante a tener un nuevo Perú. Quizás no podamos tirar una bomba y destruir todo Lima, pero sí podemos ayudar a las nuevas agrupaciones. O sea, basta ya de tener ciudades desorganizadas. Es momento ya de comenzar a pensar de que el Perú puede ser, o pueden tener también estas personas, estos pobladores, una calidad de vida que se merecen. Claro, lo que ocurre es que Lima metropolitana ha crecido sin planificación, ¿no? Nunca planificaron de que la migración que hubo también de la parte sur de nuestro país hizo que colapsara no solamente a nivel demográfico, sino a nivel también de automóviles, ¿no? Entonces esto ha generado, como tú mencionas, que al no haber sido planificada la población e incluso los transportes públicos como el metropolitano y entre otros que ya conocemos y conocemos sus deficiencias, no haya un correcto servicio, ¿no? Y también mencionas las personas con discapacidad. Lo correcto sería que seamos un país desarrollado de manera inclusiva, como lo has mencionado anteriormente. Así es, sí. Pero eso no ha ocurrido, así que esperamos que tu propuesta tal vez vaya en esa línea según el perfil profesional que también tú tienes. Definitivamente, sí. Cuéntanos cuáles son tus expectativas con este Congreso 2020. ¿Qué esperas de este Congreso complementario que va a ser así, fugaz? Sí, es prácticamente un año y unos cuantos meses. Yo espero dos cosas en sí. Como ciudadano, espero que la mayoría de los candidatos que lleguemos a ocupar este cargo realmente sean llamados para servir y no ser llamados para servirse. Ya existe digamos, una cultura que ha dejado de cierta manera esa herencia de estar ahí, como llaman generalmente en la mamadera. Y lo considero inclusive personas con una cabeza hueca y el bolsillo también, porque solamente llegan al poder para llenarse del poder y llenarse los bolsillos con dinero mal habido, ¿no? Entonces, y el otro punto, como ciudadano, que existan candidatos que realmente digan propuestas de leyes coherentes y viables. Me he fijado, por ejemplo, que hay varios candidatos que inclusive te muestran toda una lista de más de 10, 15 propuestas de ley, como que si tuviéramos todo el tiempo del mundo, ¿no? Ahí podemos observar prácticamente que hay muchos charlatanes que continúan con ese tema. Yo creo que hay que ir con propuestas, uno, que escuchen al pueblo, y dos, que no frene con el crecimiento del Perú, en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema de la delincuencia. Sí es cierto que necesitamos llevar la voz del pueblo y luchar contra la corrupción, pero también es necesario paralelamente crecer como país. Nuestro país tiene muchas necesidades, ¿no? Necesidades que no se van a poder suplir en 16 meses, bueno, descontando el tiempo de receso, ¿no?, que tienen ustedes o que tendrían ustedes. Entonces hay que priorizar, creo, ¿no? Así es. Priorizar. Creo que en esa línea tienen los políticos o los candidatos que armar sus propuestas. Y yéndonos justo también a ese tema de las propuestas, ¿cuáles son tus principales propuestas para este Congreso? Bueno, sí, tengo unas propuestas muy puntuales, pero si me mencionas en usar una propuesta bandera, me enfocaría más en el tema educativo. Porque la educación, a mi parecer, libera al pueblo. Y mientras un pueblo más educado sea, más herramientas tendrá para sobresalir adelante.
Entonces mi propuesta bandera es que todo egresado de la secundaria tenga un bachillerato en alguna carrera técnica, pero de vocación. No cualquier carrera técnica, sino una carrera de vocación. En el segundo año de secundaria deben tener ya un examen vocacional para comenzar a ver cuál es el perfil que se está acomodando ya el alumno, para que la malla curricular fortalezca pues este perfil del estudiante. En el cuarto y quinto año de secundaria ellos ya tengan las prácticas preprofesionales que el Estado debe garantizar con alianzas con algunas empresas para que ellos tengan, digamos, una empresa en donde hacer sus prácticas profesionales, así como lo hacen en la universidad de noveno y décimo siglo. Estas prácticas profesionales les serviría también para que ellos tengan certificados. Cuando salgan de la secundaria, ellos tranquilamente podrían trabajar, porque ya tienen ya un antecedente de haber trabajado en alguna empresa, y de repente también solventarse sus propios estudios ya en temas de carrera universitaria, para padres de repente que no tienen tanta economía. Y de esa manera yo estoy usando la educación para reducir la delincuencia. ¿Por qué digo delincuencia? Porque hay casos de que los alumnos salen, los padres no tienen plata, ellos no tienen plata, ¿y qué sucede? Comienzan a meterse en el tema de la delincuencia. ¿Por qué? Porque no tienen algo con qué trabajar, no tienen herramientas. Y la segunda propuesta que quiero llevar es también el tema del control de la expansión urbana. Tengo un sueño de ver al menos al Perú en estas agrupaciones nuevas que se van formando, en que realmente sean esos pueblitos que hasta inclusive podrían ser culturales, sostenibles, muy interesantes, donde se respete los espacios públicos, donde se respete estos espacios que es netamente para los equipamientos de educación, de salud, de deporte. El cemento nos está invadiendo. Entonces necesitamos construir espacios de calidad para comenzar a combatir todo este bolsa de cemento que se nos viene encima. Entonces yo estoy llevando estas dos propuestas para comenzar, con este granito de arena, comenzar a cambiar de cierta manera la educación y las nuevas ciudades en el Perú. Sobre la primera propuesta que mencionas, la cual ya hemos venido en realidad escuchando algunas iniciativas, ¿no?, de diversos políticos, no necesariamente el Congreso, es importante y más que importante va a ser fundamental la intervención del Ministerio de Educación, ¿no?, porque son el ente rector en materias educativas. ¿Cómo vas a articular con el Ministerio de Educación desde tu posición como parlamentario? ¿Lo has venido imaginando? ¿Lo has proyectado? Cuéntanos un poco. Sí, definitivamente el Ministerio de Educación tendría que trabajar paralelamente con toda esta propuesta de ley para crear una malla que esté enfocado netamente al perfil del futuro profesional. En estos casos, por ejemplo, podemos observar que la malla en el Ministerio de Educación se enfoca netamente a un perfil de un estudiante que cuando sale de la secundaria y quiere postular a la universidad, no pasa, sale jalado. Como que si pareciese que lo que estudió en la secundaria de nada le hubiese servido y tiene que primero pasar por otros temas educativos para recién dar un examen a la universidad. ¿Y qué pasa con estas personas que no tienen plata, ¿no?, que no lo pueden matricular en otra institución para prepararse para la universidad? ¿Qué pasa con estos niños, ¿no? ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Qué hacemos con ellos, ¿no? O le pregunto al Ministerio de Educación, ¿no?, ¿qué haces con ellos? ¿No? Esta es una exhortación prácticamente. ¿Qué está pasando en ese ámbito, ¿no? ¿Por qué lo están dejando de lado? ¿Por qué no nos enfocamos en construir un país mejor? Y la mejor forma de construir un país es con educación. Estamos bajos, hay que aportar en ese tema. Sí, es una realidad. Los índices nos muestran de que la educación en nuestro país está muy debajo de los niveles en el contexto internacional. Pero bueno, ese trabajo es tarea justamente de ustedes, de poder mejorar esa situación. Bien, cuéntanos acerca un poquito ya de tu partido, dejando de lado el tema de las propuestas, ¿no?, por el momento, por supuesto. ¿Cómo así llegaste a Perú Nación? De la misma manera,
Perú Nación es un país, es un partido que ha estado buscando siempre personas profesionales, pero que tengan una proyección social sostenible. Cuando yo comencé a hacer pues estas campañas, ellos llegaron a mí y yo acepté la invitación porque me pareció que era un partido diferente. Era un partido que estaba apostando por jóvenes talentos y por ser partícipe de esta reforma política. Me pareció interesante y yo la verdad pensé que iba a haber más cosas, pero no. Fue tajante, fue transparente. Me dijeron, si tú tienes una proyección, están las puertas abiertas. Y me pareció muy interesante, no es un partido joven. Estoy con el número 11 y la verdad que sí me siento orgulloso de llevar estos símbolos en mi pecho. En las actividades de campaña que has venido realizando, ¿cuál ha sido tu percepción del ciudadano? Uno, y la pregunta tal vez más álgida, ¿cómo estás financiando tus actividades de campaña? Interesante. En el transcurso de las digamos, caminatas o visitas a diferentes agrupaciones, de cierta manera me he ganado un cierto marketing, se podría decir, reconocimiento. Entonces estas agrupaciones, yo he llegado a regresar pues en estas nuevas agrupaciones y me han recibido de la mejor manera, porque ellos se han dado cuenta pues que no soy un político, sino soy un profesional que vengo haciendo obras sin necesidad de llegar al gobierno. Y esa es una de las cosas que yo siempre llevo, ¿no? Si un político te dice que va a cambiar o que te va a ayudar, pero nunca antes lo ha hecho como persona, ¿de qué estamos hablando, no? Por sus frutos lo conocerás. Si tú ves los frutos de la persona sin haber llegado al poder y te está demostrando con hechos y con obras lo que va a hacer en el futuro, pues eso habla más que 1000 palabras, ¿no? Esas acciones. ¿Cómo estoy financiando la campaña? La campaña lo estoy haciendo de una manera austera. Es decir, amigos, familia, que es lo más importante, amigos de barrio, que me dicen, oye, ¿sabes qué? Me parece interesante tus propuestas. Y ellos saben, yo no soy millonario, pero sí tengo todas las ganas y todo el sueño de aportar con mis conocimientos y obviamente con mis ingresos, ¿no? Entonces, no quiero manchar tampoco la ciudad, ¿no? Con el tema de las gigantografías, quizás sí puntualmente en algunos lugares, nada más, y volantes tampoco cortos. Más que todo me voy con unas tarjetas personales, donde dice que soy candidato a Congreso y voy repasando los lugares donde he ido. Y nada, eso es prácticamente el financiamiento austero. Quiero ser del pueblo y quiero llegar al Congreso como del pueblo. Bien, Javier, tienes ya para cerrar la entrevista 1 minuto para dirigirte al pueblo que tú justamente mencionas. Adelante, tienes la cámara. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Me siento muy contento y agradezco a Dios por todas las cosas, por haberme permitido estar en este estudio y poder compartir pues mi sueño con ustedes. Quiero invitarles a ustedes a que realmente comiencen a volver, no confiar en los políticos, pero sino más bien confiar en ustedes mismos. Porque recordemos que en nuestros votos se encuentra quien nos va a representar. Si nuestros votos están mal enfocados, eso va a ser nuestra imagen de aquel representante que prácticamente nos va, de cierta manera, a gestionar, fiscalizar, lo que sea. Entonces, es momento de que, de cierta manera, comencemos a analizar pues, a nuestros candidatos, comencemos a investigarlos y comenzar a ver que si realmente van a trabajar. No aquellos que comienzan a hablar, que dicen, voy a hacer. Demuéstrame con tus hechos lo que has hecho y voy a creer en ti. Considero, amigos, de que de esta manera, en algún momento,
al menos ya existe una esperanza de que está habiendo un cambio en el tema político, yo creo que hay que comenzar a unirnos y hacer patria. Soy de Perú Nación, con el número 11, mi nombre es Javier Montenegro y estoy a sus servicios. Gracias. Gracias, Javier, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Amigos, hemos llegado a la parte final del programa y como siempre realizando la invitación a otros candidatos que puedan sumarse a esta iniciativa y así como Javier poder exponernos sus propuestas y cuáles son sus planes para este Congreso 2020 que cada vez está más cerca. Gracias y los esperamos en una próxima edición del programa. Gracias, Javier. Gracias.